Muy buenas a todos y ahora sí, bienvenidos. No es el primer video, pero sí a la primera clase del curso de Introducción a la Programación. En este video vamos a ver un poco sobre historia del computador, cosas importantes porque claro, en la clase te van a dar un montón de historia, te van a dar un montón de datos que a nadie le interesa recordar, que sí, que igual es historia, es a veces es importante saberlo, pero no te van a servir en el curso de mucho saberte todos estos datos. Así que lo resumí, lo tengo resumido en los datos más importantes que debes de saber. Y aparte de historia del computador, vamos a ver un poco sobre la arquitectura que siguen, te diría, casi todos los computadores que tenemos actualmente, que es la arquitectura de von Neumann. Y pues eso, vamos a comenzar y les enseñaré mis notas, porque con esto nos vamos a guiar. Sí que tenemos la guía de la universidad, pero no vamos a utilizar el material de ahí por cuestiones de derechos, para no estar, no sé, para evitarnos problemas en un futuro. Pero bueno, vamos con la primera clase entonces, que es historia. He subrayado las cosas más importantes, he anotado más bien dicho las cosas importantes, y es que, comencemos. Dentro de la historia, hay que tomar en cuenta de que en la definición, un computador no es lo que tú tienes en la cabeza actualmente, de que un computador es una máquina, una laptop, una PC, una máquina electrónica, que es lo que todos entendemos como computador hoy en día. Y bueno, eso no es tanto la definición, de hecho el primer computador no era ni siquiera electrónico, sino que hay que tener en cuenta que el primer computador apareció en el 2500 antes de Cristo. Y este computador es el ábaco. Este es el que se considera como primero. Y claro, no es una máquina, no es grande, no es electrónico, sino que es simplemente una herramienta. Todos conocemos un ábaco. Una herramienta que se utilizaba para hacer conteos, sumas, multiplicaciones y en sí llevar las cuentas de cualquier cosa que se te ocurriera. Pero eso, entonces, comenzamos con eso. No era nada lo que se parecía ahora. Y con el tiempo fue evolucionando hasta llegar a la Pascalina, que aquí ya por lo menos ya era una calculadora mecánica. Esta fue creada por Pascal en 1642. Y claro, era una calculadora, pero era inmensa, era enorme. Así vemos cómo va evolucionando, pero por lo menos ya no era un abaco, que es algo súper simple. Este aquí ya podía hacerte unas que otras operaciones más. Sin embargo, pasando los años, ya podemos comenzar a ver el primer computador moderno. Esta de aquí fue la máquina analítica creada por Charles Babbage en el siglo XIX. Aquí ya podemos ir viendo cómo el computador se va acercando un poco más a lo que entendemos hoy en día como computador. Luego en el siglo XX se crearon los computadores modernos. Aquí ya supongo que el primer computador que muchos han de haber pensado que existía, el cual creían que era el primero, no sé, ha de haber sido uno, han de haber tenido en la cabeza a un Steve Jobs, al computador que hizo Apple, a, bueno, a cualquiera de estos computadores que eran como una caja, literal. Pero no, recién aparecieron en el siglo XX los computadores modernos. Y ahora sí, esto de aquí es muy importante para las personas que por lo menos están en la Universidad de Yachay. Esto es muy importante que se lo aprendan porque en mi primer quiz sí me lo tomaron. Y es, ¿cuáles fueron los instrumentos, los componentes electrónicos? O sea, ¿cuáles fueron los avances cruciales para poder tener los computadores personales? Y estos de aquí principalmente fueron dos, que son los que te toman ahí para completar. Y es el transistor, creado en 1947, que no hace falta la fecha, pero como dato extra. El primero es el transistor y el segundo el microprocesador, en 1971. Y eso, entonces, siguiendo ya casi para concluir lo de la historia del computador, como les decía antes, los primeros computadores personales, no las máquinas enormes que se tenían hace años, que literal un computador de estos que se utilizaban para la Segunda Guerra Mundial, me parece que ya se utilizaban, eran del tamaño de una habitación, eran enormes. Pero lo que ya se asimila a lo que tenemos actualmente son los computadores creados por Apple y por IBM, que esto ya son las cajitas que les contaba hace un momento. Y ahora
La computación y la inteligencia artificial están prácticamente en todo. En cualquier materia necesitas saber algo de computación. Incluso en medicina tienes computadoras, tienes electrocardiogramas, tienes un montón de cosas para poder eh, utilizarla para el avance médico, para detectar cualquier cosa, radiografías. Matemáticas, o sea, actualmente un matemático, claro, puede ser muy teórico, pero si no sabes programar, te vas quedando un poco atrás. En biomedicina, ni decir, en química para hacer simulaciones, en física, en ingeniería, en arquitectura, tienes AutoCAD para hacer los planos. Quiero decir, la computación y la inteligencia artificial está actualmente en todo. Eso como resumen de la historia del computador. Como pueden ver, resumí como 20 diapositivas en este trocito, que es lo más importante, considero yo. Y por lo menos esto me tomaron a mí el semestre pasado cuando tomé el curso. Y ahora vamos con la arquitectura del computador, específicamente la arquitectura de von Neumann, que es la más utilizada actualmente. Y bueno, esta de aquí es una arquitectura básica y súper útil y la más utilizada, como les decía, la cual consta de, este es el dibujo y vamos a ir desglosándolo poco a poco. De hecho, no sé si se puede hacer más grande el dibujo, me parece que no porque ya la pantalla llega hasta aquí. Sí, hasta ahí nomás. Pero bueno, sí se puede ver. Ahora, tenemos tres partes principales en el dibujo, que son los dispositivos de entrada, input device, los dispositivos de salida y la CPU. ¿Ok? Estos son los tres dispositivos principales. Luego, claro, tenemos, de hecho aquí está anotado, los buses y la unidad de almacenamiento masivo, pero esto es más como adicional. No, en un quiz, por lo menos aquí en mi universidad, no te lo toman, así que no hace mucha falta sabértelo. Por eso he puesto aquí el dibujo de lo más importante, que son estas tres cosas. Y vamos a explicar un poco sobre qué trata cada una de ellas. Primero que nada, dejemos el CPU para el final porque es como tiene otras subpartes. Así que vamos con los dispositivos de entrada y de salida. Estos dos dispositivos son principalmente de entrada cosas que tú tienes físicamente y manda información al computador. Estos dispositivos de entrada pueden ser, por ejemplo, un ratón, porque tú lo tienes en la mano, tú haces un movimiento con el ratón y esto está mandando una señal al computador que lo detecta y en este caso el puntero hace los movimientos que tú estás haciendo con el ratón. Quiero decir, el ratón está detectando movimientos físicos en la vida real y le estás dando una información al computador. Otro más, el micrófono mismo está detectando ondas que se la manda al computador para guardar la señal. Otra cosa más puede ser el teclado mismo. Tú estás tecleando, pones una A y le mandas información al computador para que él sepa lo que estás haciendo y guarda. Ok, entonces sí me capta más o menos. Un USB también puede ser un dispositivo de entrada, pero bueno, puedo seguir aquí diciendo varios dispositivos. Ahora, los dispositivos de salida son lo contrario. El computador tiene una cierta información y la manda hacia el exterior para plasmarla en la vida real. ¿Qué puede ser dispositiva de salida? Por ejemplo, lo contrario a un micrófono es un parlante. El computador te manda una señal y hace que el parlante genera unas ciertas ondas para que generen sonido. Otra cosa de salida, una impresora. El computador te manda una señal, la impresora te imprime, valga la redundancia, hojas con tinta, te imprime cualquier cosa. Dispositivos de salida, puede ser hasta una lámpara RGB, que tú desde el computador configuras ciertos colores que quieras que mande la lámpara, cierto tiempo, tú la mandas. Bueno, esto sí que no es tan indispensable en el computador, pero es otro ejemplo de dispositivo de salida. Ahora, una vez entendido estas dos partes importantes, vamos a tener la CPU y la memoria. En la CPU
Como pueden ver, este es el cuadrito donde está la CPU y la memoria. De hecho, aquí, bueno, esto lo veremos después. Creo que tengo más, sí, aquí tengo un poco más explicado lo que es la CPU y la memoria. Pero es algo que veremos en otro momento, porque aquí este es un cuestionario que ya tengo con algunos temas de la primera unidad. Pero bueno, solo por fines didácticos vamos a verlo para el tema de hoy. Entonces, en la CPU, que es la unidad central de procesamiento, tenemos dos partes principales. El control unit, el CU, la unidad del control, y la ALU o la unidad aritmético-lógica. Primero, en la ALU lo que se encarga la computadora de hacer es operaciones matemáticas y lógicas. No sé si han visto al momento de programar que si tú mandas cualquier operación, bueno, el computador entiende realmente es en binario. Así que primero, el computador, si tú le metes una información en números decimales, el computador va a transformarlo a binario. Aquí va a ser las operaciones que tú desees que le hayas puesto. De esto se encarga la ALU y bueno, después ya lo va procesando. Entonces, la ALU en sí se encarga de hacer todas estas operaciones matemáticas y lógicas. Luego tenemos la Control Unit, unidad de control, la CU, que esta parte se encarga de gestionar las instrucciones y el flujo de datos. Es más o menos la ALU hace las operaciones, la CU lo que hace es interpretar estas operaciones, gestionar las instrucciones y mandar el flujo de datos por todo el computador. Ahora, ya como último, como les digo, buses y unidad de almacenamiento masivo no es tan importante, pero como último de las partes importantes es la memoria. Aquí tenemos dos tipos de memoria. Tenemos la memoria principal, que es la RAM y ROM, y la memoria secundaria, que es una memoria a largo plazo, como los discos duros, SSD. ¿Cuál es la diferencia de esto? Como para que se den una idea. ¿Han visto cuando compran una computadora? Siempre les dan ambas memorias. Generalmente es la RAM y la SSD. En la SSD lo que tienes es todos los archivos, absolutamente todos los que puedes encontrar en tu computadora. Todo lo que tengas guardado, toda tu información está en la SSD. Pero en la RAM, Random Access Memory me parece que era. Bueno, en la RAM lo que se hace es inicializarse al momento de tú prender la computadora. Ahí va creando información a la cual tú puedes acceder en ese mismo instante. Entonces, como la RAM ya ha inicializado varia información, incluso las cosas que tú vayas abriendo, los archivos que vayas abriendo, las páginas que vayas teniendo en tu computador al mismo tiempo, todo eso se almacena en la RAM. Por eso es que muchas personas como que resumen la RAM que es cuánto tú puedes tener abierto y trabajando al mismo tiempo en tu computadora sin que ésta se pete. Porque a mayor RAM, mayor capacidad de tener cosas en tu computador al mismo tiempo vas a tener. En este caso, yo ahorita estoy con el navegador, con el Notion, que es donde tengo las anotaciones, con la con el programa para hacer directos y grabar videos. Los tengo todos abiertos y todos estos están almacenados en la RAM porque es lo que estoy actualmente usando y es de acceso rápido. En cambio, si, por ejemplo, aquí tengo un montón de apuntes, todo esto está en la SSD porque está guardado, pero no lo tengo abierto. O sea, no es algo que esté utilizando. En el caso de que abriera estos archivos, ahí sí que se irían a la RAM porque son cosas que estoy utilizando al momento. Y bueno, en sí, eso con el tema de hoy. Historia del computador y arquitectura de von Neumann. Así que eso, espero que les haya servido este video, espero que estudien porque si esta parte me parece que es la parte más de memorizar. Porque ya el resto vamos entrando un poco más a lo que es la programación, tipos de datos, eh, operaciones. Entonces, esta es la parte más teórica, así que no se asusten.
Y después vamos a ir viendo cosas más interesantes que nos servirán más para la carrera. Y pues eso, gente. Muchas gracias por ver el video. Denle un like, cualquier comentario, duda que tengan, lo pueden dejar aquí abajo. Y nos vemos en el próximo. En el próximo veremos la conversión de bases de datos. Bueno, no está bien dicho base de datos, más bien números de base n. Principalmente convertir números de base 10 a base 2. Así que no se pierdan la clase, es el segundo tema y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.